Les agradezco mucho que estén acompañándonos al ciclo de conferencias y talleres Filología y Humanidades Digitales. Esta mesa está dedicada a los proyectos digitales del Instituto de Investigaciones Filológicas y los primeros ponentes serán Iván Micheli León, que es uno de los ingenieros de desarrollo de sistemas informáticos del instituto, y va a representar en ausencia al doctor Michel Audijk. Es complicado, es apellido holandés, me parece, ¿no? En un proyecto que han desarrollado los dos, que se llama Vocabulario en Lengua Zapoteca. Entonces, Iván, te cedo la palabra para que presentes el proyecto. Muchas gracias, Elsa. Gracias, Alex y Nidia, por la invitación. Michel se mandó a disculpar porque se le traslapó con otro congreso que tenía precisamente hoy en Puebla. Entonces, yo les voy a hablar brevemente sobre este proyecto que fue el de la digitalización, o está siendo, porque estos proyectos no se mueren, la digitalización del vocabulario en lengua zapoteca de Fray Juan de Córdoba. El documento es un documento que fue escrito en el siglo XVI, a finales del siglo XVI por Fray Juan de Córdoba en Oaxaca. Está escrito con entradas en español y significados o atestaciones en zapoteco del siglo XVI, por supuesto. Y este documento ha sido de una herramienta, una de las fuentes para la investigación de la cultura zapoteca. Originalmente el texto está escrito con entradas en español y los significados están en el zapoteco del siglo XVI, tal cual los escribió Fray Juan de Córdoba, y para los estudiosos resultaba ser un problema cuando tenían la necesidad de trabajar con documentos escritos en zapoteco, porque pues obviamente no está en las dos direcciones, y el problema que representaba esto fue abordado hace mucho tiempo por, alrededor de 1991, por el doctor Thomas Smith Stark, que ya no está con nosotros, junto con Sergio Bogart y Ausencio López Cruz, los tres del Colegio de México, que son estudiosos de los zapotecos. Ellos se dan a la tarea de hacer una transcripción del vocabulario a un medio digital. Lo hicieron en un procesador de textos, que era la herramienta que tenían a la mano, y aquí fue donde nació la digitalización del vocabulario. El trabajo que realizaron fue, citando al doctor Smith Stark, buscando la producción de una edición tipográfica anotada y en limpio del diccionario y de una forma electrónica del mismo que permita hacer búsquedas inteligentes a partir del español o del zapoteco, muy importante, que ese era el problema principal. En la transcripción que hicieron ellos, hicieron entradas de este tipo, o sea, fueron poniendo pequeños mnemónicos para ir definiendo cuáles eran las entradas, cuáles eran las atestaciones y cuáles eran las observaciones. Aún así, después de haber hecho todo este trabajo titánico, porque son un montonal de entradas, son alrededor de 28,000 y cachito, era muy complicado hacer las búsquedas, porque solamente la gente que estaba muy adentrada en el proyecto podía conocer cuál era la forma correcta de realizar búsquedas. Entonces esto pues volvía el documento un tanto difícil, y también el formato, era un procesador de textos, un documento en Word. En el año 2004, Michel Audijk se integra al proyecto y se da la tarea de hacer una limpieza de las entradas y también de las atestaciones. Esto es, quitar todos los caracteres especiales para que las búsquedas sean más simples, por supuesto respetando los originales. Fue un trabajo también demasiado largo, pero con esto logró que el documento fuera un poco más manejable. Entre 2009 y 2012 hubo varios sucesos importantes para este proyecto. En primera instancia, el desafortunado fallecimiento del doctor Smith Stark, que dejó el proyecto en un estatus de stand-by. No se sabía qué iba a suceder con él hasta que a finales de 2011 Audijk toma la responsabilidad del proyecto, lo revisa, lo analiza y
en febrero de 2012 platica con un servidor para que hiciéramos la revisión del proyecto y ver la factibilidad de poderlo cambiar a un formato diferente. Revisamos el proyecto entre los dos, estuvimos haciendo análisis de cómo estaba constituido y me di a la tarea de hacer la transformación de las 1559 páginas del archivo de Word para transformarlo a un formato en primera instancia de Access y después de otra base de datos. En Access, ¿por qué? Porque es una herramienta bastante simple y es una base de datos sumamente poderosa para cuestiones bastante simples y es muy manejable, y posteriormente se transformó a MySQL. Una vez que estuvo transformado, en septiembre de 2012, Audaix se avienta la revisión de todos los registros para hacer una revisión primera, que termina en septiembre de 2012. El documento original empezó en el archivo en procesador de textos de Word. Hicimos un análisis y una búsqueda de herramientas o de técnicas a través de búsquedas y reemplazos, a través de la generación de macroinstrucciones, apelando muchas veces hasta la suerte para ver si podía funcionar el proceso que estábamos haciendo. Afortunadamente nos resultó. Hubo ocasiones en las que teníamos que hacer macroinstrucciones, que teníamos que estar apretando combinaciones de teclas, y como son tantas, era ingeniárnoslas para dejar una cosa pesada encima del teclado para que estuviera repitiendo la secuencia de textos durante un buen rato. Nos íbamos a tomar un café y luego regresábamos y ya había terminado. O sea, fue una verdadera locura. A fin de cuentas logramos transformarlo a un formato tabular que transportamos a Excel, y de Excel el paso a Access fue mucho más simple. Una vez que estuvo revisado en Access y procesado, entonces se transformó a el formato actual que tiene la base de datos, que es en MySQL. Así se veían las primeras entradas del documento en el formato de Word. De aquí pasamos en una primera fase, digamos que de éxito, a una tabla de este tipo, y posteriormente lo dividimos en dos tablas relacionales, en donde en una se encuentran las entradas en español con sus respectivas observaciones, y en otra se encuentran las atestaciones en zapoteco. De tal forma que esta es una vista de la tabla en español, en donde contamos con el identificador del registro o índice, el folio en donde se encuentra en el documento original cada una de las entradas, la columna donde se encuentra, la entrada en sí, y los comentarios al español hechos por todos los investigadores filólogos. Y esto se relaciona con la tabla en zapoteco, en donde se encuentran también de forma única cada una de las atestaciones con su identificador y la forma en la cual lo escribieron los investigadores originalmente. Todos ellos están relacionados a través de índices, y esto hace la propiedad de la interrelación entre las dos tablas. Durante todo el proceso, Michel se fue encontrando con detalles como que Córdoba escribió cada una de las entradas de acuerdo con lo que a él le parecía que era correcto. Y en muchos casos, como en el ejemplo que estamos viendo, se ahorró muchas de los complementos para cada una de las entradas. Entonces, mucho del quehacer filológico que tuvo que hacer Michel fue el análisis y la complementación de cada una de estas entradas. Si se dan cuenta, lo que está en rojo nos indica cómo fue la forma en la cual lo escribió Córdoba, y los complementos que tuvo que agregar Michel para que quedara como está del lado izquierdo. Finalmente, después de muchas peripecias, alrededor de enero de 2016, sacamos a la luz la primera versión de este diccionario, de este vocabulario, ya después de hacer el sitio web en HTML, CSS, PHP, JavaScript, etcétera. Sacamos esta primera versión que empezó a dar resultados con investigadores que Michel mismo conocía y con los que estaba en comunicación. A mí me correspondió hacer el desarrollo de la página y de todos los vínculos y programación en PHP. Y posteriormente contamos con el valiosísimo apoyo de una diseñadora gráfica que nos hizo el favor de hacer una transformación para que quedara en la forma en la cual se encuentra actualmente este diccionario, que es mucho más estético y, bueno, a mí me parece mucho más práctico.
Si me permiten, quiero darles una pequeñísima demostración de cómo funciona el sistema. Es un sistema muy básico. Tenemos la página de inicio en donde se da una breve explicación. Tenemos la parte de acerca del proyecto en donde se encuentra una breve descripción de lo que les he platicado ahorita. Esta liga a una versión que se encuentra en archive.org del diccionario, del vocabulario, una versión bastante maltratada del original, pero que se puede consultar en línea. Y la parte más importante es la parte de español zapoteco, y ahora ya se puede de zapoteco a español tomando en consideración las bases de datos. La parte de español zapoteco funciona, bueno, las dos partes funcionan bajo la misma lógica. Tenemos un buscador en el cual se introduce la palabra que necesitamos. Voy a tomar el ejemplo que me gusta de las abejas, la palabra abeja. Si yo busco la palabra abeja, me va a mostrar todas las entradas en donde aparece la palabra abeja desde el español. Me aparece el folio, la columna, la entrada en español, la atestación en zapoteco y las observaciones y la forma en la cual lo escribieron originalmente los investigadores. Si yo quiero adentrarme un poco más, por ejemplo, si yo quiero tomar este registro que está aquí, me dice que en el folio 177 en la columna 2 hay 5 incidencias. Si yo quiero revisarlas, me meto aquí y esto me va a dar una visión en primera instancia de la incidencia sobre la que estoy trabajando. Aquí me pone otra, que son las que están dentro de la misma entrada original del diccionario, y aquí tengo una vista del diccionario original que se puede ampliar, y me permite buscar en donde, si yo necesito ver la página original del diccionario. Estas son unas versiones diferentes, las fotografías que tenemos en el sistema, a las que están en la página de archive.com, que estas son cortesía de la Biblioteca Nacional de Francia, que tiene una versión muy bien conservada del diccionario, y la parte de zapoteco español funciona exactamente de la misma manera. Si nos vamos un poquito a los números, a partir del 5 de enero de 2016, que fue cuando lo pusimos ya abierto al público, hemos tenido 6.540 visitas hasta el 5 de febrero de 2018, y un dato que se me hace extremadamente importante es precisamente el del tiempo de permanencia, que es de 9 minutos 47 segundos. Esto nos está dando un resultado muy importante, porque quiere decir que los visitantes que llegan a nuestra página se quedan y están revisando mucho los contenidos. Quiere decir que es una página que está teniendo bastante utilidad práctica. Alrededor del mundo hemos tenido información muy sorprendente. Por supuesto, el grueso de las visitas son en México, seguido muy de cerca por Estados Unidos, pero hemos tenido muchas visitas de parte de Sudamérica, de Canadá, de Europa, de Asia e inclusive de la India y de Australia. Esto quiere decir que, bueno, hemos tenido afortunadamente una proyección bastante amplia y ha despertado el interés en varios lugares. Finalmente, como bueno, durante toda esta serie de conferencias se han visto temas con respecto a las humanidades digitales. En particular me llamó mucho la atención la definición que hizo Paul el día de ayer con respecto a qué es las humanidades digitales, y dijo que había una definición por cada humanista digital. Yo lo extiendo un poco más y digo por cada persona que esté involucrada en esto. Yo creo que las humanidades digitales, esto es mi propio punto de vista, por supuesto, son un concepto multidisciplinario. Yo no lo puedo percibir como una cuestión de una sola disciplina. Yo creo que los humanistas siempre van a ser humanistas y van a generar conocimientos a través de su trabajo cotidiano, y creo que los profesionales que trabajamos en las tecnologías de la información tenemos la tarea de generar las herramientas y las plataformas que van a complementar el trabajo para que se pueda generar el resultado de las humanidades digitales. Y finalmente, bueno, para mí en particular no existe una transformación de un humanista analógico a un humanista digital. Para mí los humanistas siempre son la misma persona. Yo creo que ha existido gente con mucho valor, aquí tenemos a uno de ellos, que se adentraron desde un principio a las tecnologías de la información para poder
vincularse con todo esto. Ahorita afortunadamente se ha acrecentado mucho el número de personas que están metidas en esto, y yo creo que podemos trabajar de una forma complementaria. Muchas gracias. Gracias, Iván. Continuamos con un proyecto también muy interesante que pertenece al Centro de Estudios Mayas y que llevan a cabo Francisca Amelia Salaquet Rock y Marta Ilia Nájera Coronado. Se trata de Universos Sonoros Mayas. Bueno, quisiera introducir brevemente porque me pasaron las síntesis curriculares, entonces ya puedo hablar un poquito más de ustedes. Francisca, bueno, la doctora Salaquet es investigadora del Centro de Estudios Mayas, obtuvo en 2006 el doctorado en antropología con especialidad en arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, y el mismo año le otorgaron la medalla Alfonso Caso a la mejor estudiante de posgrado en antropología por la misma institución. Perdón, Marta Ilia, procedo también. Ella es doctora en historia, es investigadora titular del Centro de Estudios Mayas, es docente y tutora del programa de posgrado de estudios mesoamericanos. Fue coordinadora de ese mismo posgrado y representante del comité académico. Bueno, su trayectoria es muy amplia, pero si les parece bien, sí. Con eso es suficiente, que nos podríamos pasar aquí todo el día, pero cedo la palabra a ellas y también al ingeniero Julio Pérez López, quien las ha apoyado en la parte informática de su proyecto de Universos Sonoros. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a presentar a nosotros también la página de nuestro proyecto y explicar un poco cómo lo fuimos generando. Considero de que la primera etapa y desde un inicio se tiene que estar trabajando constantemente con los ingenieros para empezar a evaluar cómo se va a encauzar. Bueno, nosotros tenemos un cierto tipo de investigación humanística, pero hay una parte muy importante de nuestra investigación que es justamente la difusión y la educación. Entonces, si no comenzamos desde un inicio teniendo como ese plan de trabajo, después se vuelve un poco más complicado. Así que como experiencia en el trabajo de investigación, yo considero que fue esencial también siempre contar con la ayuda de Julio, quien constantemente también nos está cuestionando sobre cómo también vamos a trabajar los materiales y cómo se van a exponer los materiales. Entonces, eso es una parte esencial. Desde un principio, considerar la parte de la difusión y la educación, no como un producto nada más, ¿no? Bueno, nuestro proyecto, tuvimos varios tesistas dentro de este proyecto. Uno de los tesistas era diseñador y su tesis justamente estaba enfocada en cómo iba a diseñar la página web del proyecto Universos Sonoros Mayas. Como pueden ver, según el título, este proyecto es un proyecto de investigación que va desde los aspectos arqueológicos. Se investigaron instrumentos musicales prehispánicos mayas, también fuentes coloniales y qué está pasando hoy en la actualidad con los movimientos de los músicos mayas, con qué archivos contamos, etcétera. Fue un proyecto bastante grande y sigue siendo muy grande de investigación, todavía no terminamos, y entonces constantemente vamos a ir alimentando la página, que eso es también un elemento que es esencial en la ayuda justamente de Julio. Bueno, en la primera sección del proyecto tenemos la presentación del proyecto, los objetivos, los participantes, y todos los créditos correspondientes, porque también les dimos los créditos a todos los estudiantes que nos estuvieron ayudando y se estuvieron capacitando con Julio para ir subiendo los contenidos. Tenemos un catálogo sonoro donde, por ejemplo, tenemos acá una descripción que, bueno, todos los etnomusicólogos o quien sabe sobre música la entiende claramente, que son los aerófonos, idiófonos, membranófonos. Por ejemplo, acá tenemos la base de datos donde está cargada la imagen
de la figurilla arqueológica, datos sencillos de la imagen y no sé por qué acá no abre el audio, porque debiera abrir el audio acá. No sé si es por el navegador, por el navegador. No sé si se puede cambiar. Disculpen, porque la gracia es que lo oigan. Como pueden ver, esto también tenía otra complicación, que es un proyecto que no es solamente visual, sino que también tenemos que incentivar los aspectos auditivos. Entonces, eso implicaba también otro tipo de ¿cómo se llama? Ay, no sé qué pasó. Bueno, generalmente funciona. Implicaba... la salida de audio. Implicaba otro paso importante que superar y también nos estuvieron ayudando, muchas gracias, nos estuvieron ayudando mucho también en cuanto a que ahora en la actualidad las páginas web no solamente son informativas, sino que tienen que ser interactivas también. O sea, cada vez la gente que visita las páginas web exige más de las páginas, ¿no? Y exige más de la información. Y más si queremos que este tipo de información llegue desde los niños de 10 años, 8, 10 años, hasta la gente especializada en el tema, ¿no? Entonces, por eso, ahora, bueno, tenemos esta parte que es la base de datos, por ejemplo, con los sonidos y una pequeña por ejemplo, ¿no? Una pequeña, por ejemplo, también tenemos flautas, etcétera, para que la gente vaya visitando. Bueno, como pueden ver, estos son todos instrumentos que tienen más de 1000 años, tienen 1200, 1300 años aproximadamente, lo cual era muy importante también para ayudar a que se difundiera, porque muchos de estos instrumentos están en las bodegas de los museos. Entonces a la gente común no le llegaba la información. Si ya habíamos tenido la suerte de poder recopilar toda esta información, lo importante era que la gente acceda, ¿no? Y en los museos, como hay tantos problemas con el INAH, que ya yo creo que ya todos saben, es muy difícil justamente implementar vitrinas interactivas. Entonces, lo que hicimos era, para que la página web fuera interactiva, también nos fuimos con los de la DGTIC, acá en la UNAM, y ellos nos crearon un interactivo para que la gente con estos sonidos creara sus propias composiciones. Entonces, acá, esto es nuevo, acá, por ejemplo, ustedes pueden ver los aerófonos, tenemos la visualización de los aerófonos, puedes oírlo, puedes obtener la información y puedes bajar el audio. Entonces, acá tú, por ejemplo, seleccionas el audio y aquí va. Tenemos un editor de audio. Entonces, la gente y los niños, bueno, cualquier persona puede hacer todo tipo de prácticas con este tipo de reproductor. Puede desplazar, reducir, aumentar, aparece progresivamente el sonido, etcétera. Y acá, con esta flechita, entonces lo baja y lo guarda como su propia composición. Se guarda en MP3. Eso consideramos que era muy importante y más para la gente de educación, ¿no? De secundaria, etcétera, para que ellos también estén todo el tiempo interactuando y asociando. Y ahora la doctora Marta Ilia les va a mostrar lo otro. Bueno, ¿usted si quiere hablar? Bueno, quiero también aclarar que es la primera vez que se pueden escuchar instrumentos musicales prehispánicos, no nada más al público en general, sino en particular porque nunca habían sido tocados y nunca habían sido grabados, ¿no? Entonces es también la primera vez que se logra eso. Bueno, tenemos esta página de documentos en la que se presentan varios libros que son producto del proyecto. Aquí tenemos 3 libros y teníamos 3 libros y uno de ellos es muy bueno, pero también tenemos un libro infantil para aquellos que tienen niños, se los recomendamos, es producto de un antiguo mito
maya que se ha convertido en una leyenda en el que ustedes pueden ir viendo la leyenda, pero pueden escuchar el sonido en maya y en español. No sé si quieres poner una muestra de cómo se escucha en maya. ¿Mm? Bueno, se supone que se puede escuchar en maya y en español. Y al final de todo este libro tenemos varios instrumentos musicales en los que los niños pueden ir escuchándolos. No sé si eso también se puede oír o tampoco. Bueno, van a tener que entrar. Los invitamos a que la visiten. Donde pueden escuchar todos estos instrumentos musicales, ¿no? Bueno, sí que, miren, son todos estos y aquí, bueno, al final están créditos, etcétera, etcétera. Si salimos de esta página, ahora también tenemos esta otra página donde se ve cómo se realizan todavía hoy día los instrumentos musicales en una comunidad tojolabal de los Celtales. Eso sí se oyó. Y es entonces una grabación de su manufactura. En el estado de Chiapas, en la parte... Pero es desde cómo van a recoger el barro, cómo lo manufacturan, cómo logran hacer los silbatos todavía hoy día, porque es una tradición que no ha muerto, ¿no? Como ven, nosotros somos 100% humanistas y todo va por allí. Este otro es un libro también que salió del Museo de San Pedro Sula del Salvador, que también por primera vez están escuchando varios instrumentos musicales. Aquí también también del proyecto CONACYT, y una de las cosas que tiene es que ya tiene una serie de medidas organológicas de cada uno de los instrumentos. Cada medida se hizo dentro de un ambiente acústico cerrado y se tomaron mediciones específicas. Bueno, tiene cada uno la descripción y algo simbólico relacionado con la imagen, comparando con otros instrumentos musicales del área maya. No sé si podamos escuchar alguno. De que son instrumentos zoomorfos y algunos de ellos reproducen la imagen, el sonido de los animales, ¿no? Otros no lo reproducen. A ver si quieres, aquí por ejemplo una pareja. Salimos de documentos. Bueno, salimos de documentos y nos vamos. ¿A qué quieres que nos vayamos? A paisajes sonoros. Esta es otra cosa también muy bonita en la que los estudiantes cooperaron, en la que son los sonidos que actualmente tienen los mayas dentro de sus comunidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí los del agua, ¿no los tienes aquí? Miren, por ejemplo, ¿cuál es el sonido que se hace debajo del agua? No sé si bueno, pon cualquiera, que son los que los propios mayas hoy día tienen. Sí, porque no se trata nada más, es como un recurso de sonidos mayas, pero de larga duración. Otro se hizo también del estudio de las ranas que habitan en este lugar, se hizo su descripción biológica y el sonido que cada una de ellas emite. En maya se dice lekmut, para que lo oigan. Bueno, si quieres, ¿qué más tenemos? Bueno, nada más una última de rock. ¿Sí? También se ha trabajado con grupos contemporáneos y bueno, esa está al final, ¿no? Es al final donde viene lo de la música de rock, que es sobre las almas, ¿no? Ponla, ¿no? Pon para que veas. El sonido no nada más es también lo que se ha incorporado de las sociedades contemporáneas al sonido de los mayas, ¿no? Como esto que podemos escuchar, espero. Bueno, y esto se sigue trabajando.
es rock maya, ¿no? Que también es rock en maya, que también es otro espacio muy interesante, y va Julio. Bueno, todo esto no hubiera sido posible, desde luego, esta página, sin la intervención siempre positiva, siempre solidaria del ingeniero Julio Pérez. Gracias. No traigo presentación. Ya ven que la tecnología no tiene palabra de honor y mi máquina está fallando. Pero bueno, no importa. Le voy a dar algunos datos técnicos sobre el portal. Está hecho sobre un gestor de contenidos. Consta de 67 páginas, 64 páginas, 7 plantillas, una hoja de estilos. Se hicieron 18 programas PHP. Tenemos una base de datos con 2 tablas. Nos llevó a hacerla 6 meses en las cuestiones técnicas. Este es un trabajo de mucho tiempo, de muchos años. A mí realmente me ha tocado armarlo. Yo le pongo la cereza al pastel. Es trabajo de mucha gente, pero igual aquí revisábamos que no coincidían cosas, regresarlo a los técnicos que se encargaban de cada una de las áreas, de los audios, de los videos, de las imágenes. En fin, es un trabajo multidisciplinario, realmente. Ahorita ya no podríamos concebir un proyecto de tecnologías de información si no es a través de grupos multidisciplinarios, ¿sí? Donde hay diseñadores gráficos, diseñadores de los músicos, todo el trabajo de investigación, ¿no? Que es el que realmente le da vida a todo esto. El Centro de Estudios Mayas, y yo creo que muchos de los centros de este instituto tienen material para hacer cosas como estas y muchas más, ¿sí? Entonces, ellos que se dejaron convencer, pues vamos a hacer esto, pues vamos a hacer el otro, vamos a hacer aquello, ¿sí? Entonces, eso fue enriqueciendo y llegamos a este proyecto, a este final parcial, porque es tampoco ningún proyecto de investigación ya que se va a hacer en algún medio electrónico tiene un fin. Todos los sistemas tienen que estarse actualizando, tienen que estarse haciendo actualizaciones, porque la tecnología así va cambiando. Y si queremos conservarlos, necesitamos desde un principio, desde la planeación, considerarlos como entes dinámicos que van a estar cambiando, ¿sí? En los últimos 6 meses lleva 649 sesiones, 432 usuarios, y lo han visitado 27 países, de donde destaca España, Estados Unidos, Costa Rica y Guatemala. ¿Sí? Este es un proyecto clásico donde vemos cómo llevamos desde los datos, desde la captura de datos hasta un conocimiento. Esto es, desde que fueron todos los chicos a capturar en video los audios, las imágenes, estar esperando a las ranas, digitalizar todo esto, meterlo en una base de datos, conformar un conjunto de datos, procesarlos, llevar todo un proceso de análisis de esta información para obtener información. A partir de esta información empezar a crear, en base a su experiencia de ellos, en base a todo el conocimiento que tienen, a muchos factores que en las formas digitales no vemos, generar todos estos libros que hablan de cosas maravillosas, ya concluidas, de este proyecto. Ahora, el conocimiento no se queda ahí, todos estos conocimientos tienen que ir a dar a un repositorio de conocimientos, ¿sí? De una u otra forma, para que todo el mundo lo pueda tener, todo el mundo lo pueda trabajar y entonces pueda subir a ser una sabiduría. ¿Sí? En fin, para concluir y ya no quitar más tiempo, porque creo que falta el doctor Pisanti, doctor Mata. Sí, desde mi particular punto de vista, yo definiría las humanidades digitales como la aplicación de las tecnologías de información en la recopilación, digitalización, procesamiento y análisis de datos para la conservación, difusión y generación de conocimientos de las humanidades. Gracias.
Bueno, gracias. A continuación va a presentar su proyecto digital José Juan Tablada, Reflexiones y Perspectivas, el doctor Rodolfo Mata Sandoval, de el Centro de Estudios Literarios de este instituto. Bueno, habría que señalar que en el caso del proyecto del doctor Mata, es un proyecto que ha gestionado él mismo, ¿no? Tanto a nivel de contenidos como a nivel técnico. Cedemos la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo lo que voy a hacer es hacer un breve resumen de un proyecto que tiene pues muchos años. Tiene desde 96, 97. Esto también relacionado con la sensación después de más de o casi 20 años, ¿no? De qué fue lo que cambió, digamos, de alguna manera sí, en la manera de hacer humanidades aquí, en mi caso, estudios literarios. El proyecto todo está enfocado a la figura de José Juan Tablada. Voy a leer entonces algo que preparé, que ya leí en alguna otra ocasión anterior, y al que voy a sumar lo que sería las perspectivas, las reflexiones sobre las maneras de leer, ¿no? Mi convivencia con la obra de José Juan Tablada a nivel de investigaciones hoy ya amplia. Comenzó en 97-98 con la elaboración de 2 CD-ROMs con el apoyo del CENEDIC, Centro Nacional Editor de Discos Compactos de Colima, hoy desaparecido. Los discos son La Babilonia de Hierro, Crónicas Neoyorquinas y México de Noche, están ahora ahí en la pantalla. La idea básica era ofrecer búsquedas de texto automatizadas que implicaban la expansión del concepto de índice y de base de datos. Desde luego, la producción de los discos implicó una lectura minuciosa de los textos, su cotejo y corrección y la revisión de las notas que habían hecho los autores que proporcionaron la captura inicial y los estudios preliminares, Esther Hernández Palacios y Pilar Mandujano Jacob. Para ese entonces el universo de Internet comenzaba a abrirse en México a nivel académico. La experiencia con el proyecto de la antología virtual Horizontes de Poesía Mexicana de 1996, una de las primeras en su género, me abrió la posibilidad de formular un nuevo proyecto académico en torno a Tablada, en el que se produjeron 2 sitios en Internet y finalmente un tercer CD titulado José Juan Tablada, letra, imagen, poesía, prosa, obra gráfica y varia documental, que contiene versiones electrónicas de los 4 libros de poesía visual tabladiana, Un día poemas sintéticos, Lipo y otros poemas, El jarro de flores, disociaciones líricas, y la feria Poemas Mexicanos. El libro Hiroshige, el pintor de la nieve y de la lluvia, de la noche y de la luna, de 1914, la digitalización completa del archivo gráfico del autor con cada pieza anotada y la edición electrónica de la totalidad de la poesía de Tablada, a excepción de la caligramática, por obvias razones, ¿no? Porque pues no se puede linearizar una poesía que es visual, o al menos lo pensé yo entonces, porque ahora en la nueva versión lo que vamos a hacer es precisamente enfrentar el reto de hacer lineal esos poemas, avisando obviamente y mostrando las imágenes, diciendo nuestra lectura lineal es tal, para que pueda incorporarse en texto que sea identificable, ¿no? Sería mucho más difícil meter el texto con la imagen y combinarlo de alguna manera como sucede con otros documentos. Pensamos que no es el caso en este momento. La elaboración de este tercer disco compacto fue un proceso complicado al que se sumaron las experiencias anteriores. La posibilidad de crear un hipertexto alrededor de la figura de Tablada y su archivo gráfico se presentó como la oportunidad de hacer realidad una posible red de referencias cruzadas y de practicar un trabajo en equipo vía Internet. Solo parte de esto se pudo realizar. La mayoría de las referencias hipertextuales las acabé sugiriendo yo o desarrollándolas yo mismo, pues solo algunos de los investigadores, muy pocos, ¿no?, que participaron en el proceso de anotación, se mostraron interesados en el nuevo modo de lectura y consultaron todas las piezas del archivo gráfico
en un sitio en la web desarrollado ex profeso. La idea era que todos vieran todo el archivo digitalizado, porque era muy difícil estar viendo pieza por pieza y manoseando esos documentos, pero prácticamente nadie quiso hacerlo. Nadie quiso ver todo al mismo tiempo. Yo les dije, bueno, tú anote esas imágenes, se las daba impresas en papel, ¿no? Y ya hacía cada quien sus anotaciones. Pero esto implicaba que no iba a haber un trabajo en equipo, y como acabó no habiéndolo. El trabajo con el concepto de poesía densa sí fue llevado bajo la nueva visión. Colaboré con Diego Bonilla de manera remota totalmente, no lo conocí personalmente sino hasta 2011, y su idea era precisamente un nuevo sistema de lectura que consistía en crear un mapa del vocabulario contenido en el corpus poético de la obra de Tablada para viajar por la aparición de cada palabra en los diferentes contextos dados por los propios poemas. El proceso de anotación fue muy especial. Varias imágenes del archivo gráfico, aquí está cómo se exhibe, digamos, en la página HTML el archivo gráfico. Cada botón es una imagen, en fin, y cada imagen remite a una anotación particular, ¿no? Comprende acuarelas, dibujos a lápiz, al carbón y con bolígrafo, fotografías y recortes de revistas y periódicos. Y esto se presentaba para el equipo muchas veces como enigmas. Hubo algunas cosas que no supimos qué eran, ¿no? Por ejemplo, esta, nunca supimos qué fue, ¿no? Necesitaríamos la ayuda, también la colaboración de especialistas del área de imagen gráfica, de estéticas, ¿no? Para decirnos qué era esto. Sospechamos que es un escenario para una obra que iba a escribir Tablada que nunca escribió, ¿no? Esta otra imagen que tiene aquí la firma de Tablada es un dibujo de algún retrato de alguna persona que hizo. En un futuro tal vez es la disposición de estas imágenes en internet, que originalmente no lo hicimos abiertas porque teníamos la idea de que se vendería el CD, cosa que fue una ilusión porque se vendió en parte, ¿no? Y la gente no quiso, y la tecnología se hizo vieja. El buscador que se integró gracias a la colaboración con lo que era entonces la DGESCA y que hoy es DGTIC de la UNAM, ¿no? Buscaba el texto en todo ese material, pero ahora ya no sirve, ¿no? Necesitamos actualizar esto. Esta foto también no sabemos de qué estudio sea de Tablada, ¿no? Tenemos estas, algunas sí las identificamos. Por ejemplo, esto se decía que estaba en la anotación previa que hizo Columba Galván Gaitán, que ya falleció, investigadora del centro. Decía Hong Bong, ¿no? Y viendo nosotros que Tablada, los animales, etcétera, no, resulta que era un perro que tenía Tablada que se llama Hong Kong, pero que era muy difícil distinguir qué era lo que estaba escrito ahí. Aquí también, pues vean este garabato, tampoco. Este garabato nos tocó, era de Romero de Terreros. Si ustedes alcanzan a distinguir ahí, después de mucho darle vueltas, logramos distinguir que dice R de Terreros. Alfaro R de Terreros. No sé, por ahí está el dato y la fecha, ¿no? Las fechas también fueron muy importantes porque fueron dando pistas acerca de qué estaba haciendo Tablada, con quién se estaba relacionando en determinadas épocas. Esto también no sabíamos que era que dice Night Blooming Sirius. Me acuerdo, no lo puedo leer, no lo distingo, porque seguramente ustedes no lo alcanzan a ver, ¿no? Pero yo me acuerdo porque de tanto estar viendo las imágenes, se me grabaron y se volvieron hasta cosas obsesivas, diría, ¿no? Porque tiene uno una memoria visual. Estas imágenes nos costó mucho trabajo hasta averiguar que eran imágenes que daba la Secretaría de Relaciones Exteriores para promover el turismo extranjero en México, y eran una serie de imágenes que se proporcionaban a agregados culturales en el extranjero, como fue Tablada en Sudamérica y en Estados Unidos, ¿no? Aquí están unas maravillosas acuarelas también, que esto comenzó a salir también a la luz, y es que Tablada pues era un acuarelista amateur, pero de buena calidad, y que por eso también tuvo una relación muy importante con la crítica de arte y con lo que es la poesía visual de él, ¿no? Ahora también estas fechas, por ejemplo, están sirviendo y sirvieron de hecho para
comprobar, cosa que se logró hace un par de años, ¿no?, de que Tablada sí fue a Japón. En fin, la historia de la comprobación, todo está también en el sitio de Tablada, que es www.tablada.unam.mx, en donde se fueron acumulando a lo largo de estos 20 años, ¿no?, una cantidad de información acerca del escritor que fui yo poniendo ahí. Julio me ayudó precisamente a poner el artículo de Martín Camps, que habla de cómo encontró la pista del viaje de Tablada a Japón como verdadera, ¿no? Aquí hay otra imagen de lo que fue su casa en Yokohama. Esta imagen de un militar europeo, no sabemos de dónde, habría que consultar con un especialista en uniformes, etcétera, cosa que se puede hacer y que gracias a que las imágenes están ahí es posible hacerlo. Descubrimos también haikus que estaban ilustrados. Este haiku salió en el jarro de flores, pero no salió con ilustración. Este haiku nunca salió, se quedó ahí en los cuadernos de Tablada, con su dibujo muy bien, y que tiene que ver también con las aficiones a la entomología que él tenía. Estas imágenes también parece que iban a formar parte del jarro de flores, y a la mera hora Tablada le dio ese libro a ilustrar a Adolfo Best Mogart, que era su amigo. Las figuras de los monos de zoológicos, de varios zoológicos, ¿no?, de Caracas, creo que también hay uno de Nueva York, ¿no?, y el haiku del mono, y uno ve cómo puede la construcción y la escritura darse de una manera simultánea, que era lo que hacían y de los haikuistas japoneses, y que él fue aprendiendo de alguna forma, ¿no? Otros poemas ilustrados, bocetos de estos dibujos, ¿no?, anotaciones aquí a máquina de su viuda. Un periodo también oscuro de la vida de Tablada, que fue cuando pasó por exceso de drogas varias semanas, creo que un mes o más, en San Hipólito, que era hospital para la curación de los drogadictos, ¿no? Y lo que hizo entonces fue también dedicarse a la acuarela de alguna manera, y no escribió, ¿no? Dejó de escribir, se puso a pintar. Y esto otro que también es muy interesante, que tiene relación con, ahora ya hago mi publicidad, finalmente salió el Lipo y otros poemas en una edición facsimilar que tiene su origen también en toda esta digitalización, y de la cual me quejo también abiertamente, una cosa que dijo Paul en la sesión de ayer, y es la falta de respeto a este trabajo, ¿no? A nosotros nos llegaron a robar las imágenes de la editorial española Hiperión, hizo su edición de un día de José Juan Tablada, y la publicó por su cuenta, ¿no? Crédito no, la robó precisamente de internet, porque nunca se había presentado de esa manera integral. No había ediciones de la poesía de Tablada con todas las imágenes en su orden original, ¿no? Después yo me dediqué a hacer ediciones para Conaculta, ediciones facsimilares. La última la hizo afortunadamente el instituto, que es la edición de Lipo y otros poemas, ¿no? Y aquí hay una cosa muy importante, también se ha hablado mucho de que Tablada le copió a Apollinaire. No le copió a Apollinaire, y en eso está, tiene que ver con este artista genial, desventurado, como lo pone Tablada, que es José Torres Palomar, que inventó estas cosas que llamó los calogramas, que tienen un nombre muy parecido a los caligramas de Apollinaire, pero por fechas y por otras razones que explico yo en el prólogo de Lipo y otros poemas. Se puede deducir que Tablada no le copió a Apollinaire, ¿no? Hizo, y que todo esto estaba en el aire, ¿no? Hace poco también me encontré con un libro en la Biblioteca Central, en donde había un recetario de comida francesa, de recetas francesas, que tenía en la portada pues una silueta en forma de un jarro, ¿no? Y esto es de 1890 y tantos. O sea, lo vio Tablada seguramente, antes lo publicó la viuda de Charles Buret, que es la editora que publicó su primer libro. Entonces todo esto se desmiente, y su convivencia con Torres Palomar aquí. Esto es finalmente algo que me hizo pensar, pues algo interesante, es que esta imagen que ustedes ven aquí y esta otra, pues son el sol y la luna
de algún códice prehispánico. Pero aquí al centro hay algo que no es de ningún códice prehispánico. Y yo decía, ¿qué rayos es esta figura? Yo la había visto en algún lugar y no lograba distinguir qué era eso. Aquí está este calograma que Héctor Valdés, que fue el primer editor de la poesía de Tablada, trató de explicar, pero no sabía qué eran los calogramas. Después de estar investigando esto, supimos lo que eran los calogramas, localizamos más calogramas, y supimos que era una industria en estos años, una moda que estuvo en Estados Unidos y que seguramente la llevó Torres Palomar y Tablada, ¿no? Pero esto no nos lo explicábamos. Yo después me acordaba de haber visto la imagen y me costó mucho trabajo recordar dónde la había visto. Se la mandé a un amigo japonista mío porque yo dije, esto es un loto, ¿sí? Pero ¿de dónde viene un loto y esto qué es? Pues resulta que es una mazorca. Después de mucho tiempo de pensar qué es esto y dónde lo había visto, me acordé que en la anotación, el proceso de anotación, habíamos encontrado este ex libris de Tablada en un libro de ex libris y yo lo había puesto ahí. Yo decía, yo esta imagen la vi en algún lado. Y es una mazorca, lo que quiere decir que Tablada está uniendo el loto de la cultura japonesa con la mazorca de la cultura prehispánica, porque él creía que había una serie de similitudes que hermanaban a los dos pueblos, y él iba a escribir incluso un libro que se iba a llamar Aztecas y Japoneses, que nunca escribió. ¿Sí? Pero a lo que voy es que lo curioso es que el proceso de anotación, lo leo aquí ya no como lo escribí, porque creo que se explica mucho más claramente, es este hallazgo, este súbito hallazgo me decía que el proceso de anotación de las imágenes había construido en mi memoria un índice basado en ellas que estaba conectado con diversos episodios de la biografía de Tablada. Por ejemplo, es otro ejemplo, cuando el año de 1916 me trae a la mente el recorte de Old Bartholomew Church, que es esta precisamente, que es una iglesia que está hoy, creo yo, desaparecida. Pero si yo me la voy a encontrar, mi cabeza va a ir a dar a 1916 en la vida de Tablada, porque me pasé mucho tiempo intentando explicar qué era esa imagen. Y lo que me dice esto es que el trabajo de conjunto, de una manera tan directa, entre lo que es la obra literaria de Tablada y la obra gráfica, o su recuerdo gráfico, su archivo gráfico, lo que hizo fue juntar estas cosas de una manera muy entramada, ¿sí? Digo, áreas que no son de mi especialidad, pues no, como les dije, el uniforme, aquel uniforme de militar europeo, pues no sé, pero el momento en el que sepa, ese conocimiento va a quedar integrado, y también de la gente que vea estas imágenes y pertenezca a otras áreas, va a integrar el conocimiento. Yo creo que eso es algo que se produce, es un nuevo tipo de lectura, es un nuevo tipo de lectura que no es el tipo normal, y para eso hago la referencia, aquí está en un escrito que publiqué que está en inglés. Tomé estas ideas de Catherine Hales, que quien ya ha leído este libro, es un libro muy interesante también, que hace una parodia de otro libro que se llama As We May Think, que es un libro como histórico, o una obra histórica de Vannevar Bush, que es un pionero en el área de los medios electrónicos, de archivos electrónicos, ¿no? Y aquí dice How We Think, no As We May Think, porque aquello era del futuro en 1950 y tantos, creo, 40 y tantos, ya no recuerdo bien. Bueno, y voy bien. Bueno, voy a lo que estamos haciendo ahora, y para esto, este sistema de lectura, que es el sistema de poesía densa, funcionaba de esta manera. Lo tengo que correr aquí está en Explorer, porque es un Explorer ya viejo, porque la tecnología, como dijo Julio, va evolucionando y va siendo obsoleto, como se hicieron obsoletos nuestros discos en MS2, ¿no?
y tenía esto un plugin que aquí funciona, pero en otros lados no funciona, ¿no? Era un plugin Shockwave. Esto estaba hecho en un programa que se llamó Director, que acaba de ser descontinuado el año pasado, ¿no? Y lo que ofrecía aquí, no sé si se alcanza a ver bien, o más o menos, aquí está toda la poesía de tablada, decía yo, menos la caligramática, ¿no? Y lo que me daba aquí era la posibilidad de ir a la siguiente aparición de la palabra garganta, ¿no? La idea de Diego Bonilla era ir viajando desde el contexto de la palabra garganta, ir saltando de uno a otro. La crítica principal es que esto es un juguete, ¿no? Es un juguete académico, un juguete, no sé cómo decirlo, porque no tiene un índice, ¿sí? Bueno, ¿qué solución? Después de mucho insistirle a Diego, vamos a trabajar en esto. Hicimos esta nueva versión que tendrá otra portada y que va a ser un ejecutable que se va a bajar, no va a estar flotando en la red, y que tiene ya un hiperíndice de poemas en donde nosotros podemos ver un índice normal, ¿no? En donde si yo quiero ir aquí en esta traducción, canción de Víctor Hugo, o también puedo irme a buscar donde aparece la siguiente palabra, sombrío, y puedo saltar de esa manera. Ahora también, y esto es importante, este hiperíndice, hay un hiperíndice de palabras. Hicimos un hiperíndice de palabras que resultó algo muy interesante, porque hicimos un índice por todas el vocabulario de tablada. Entonces aquí tenemos todas las palabras con O, ¿sí? Están en orden alfabético. Tienen sus problemas porque aquí vamos a tener obscuro y obscuros. No podemos eliminar, no podemos resolver esa situación, y cada uno de los poemas en donde aparece esta palabra. Y me voy al 207 y me manda al 207, el poema 207. De esa manera es como va a funcionar, y aquí sí vamos a incluir los poemas de la parte lineal, sí, que es la parte lineal de la poesía visual, linealizados, lo cual también tiene otra relación de cómo vamos a hacer lineales estos poemas y bajo qué supuestos. También todo esto nos llevó a revisar, a mí, digo, yo estoy haciendo la parte filológica, ¿no? Pues qué fue lo que hizo Héctor Valdés cuando publicó. Y una de las cosas que hizo, que es una atrocidad, es poner todos los signos de admiración iniciales. Cuando tablada no los ponía, o los signos de interrogación iniciales. Entonces hay que volverlos a retirar. También nos ayudó a revisar vocabulario. Esto fue algo importante. Por último, ¿no? Un último detalle, que es otra parte de la perspectiva, ¿no? Es que necesitamos integrar todo esto en un sitio. Es un trabajo muy largo, ¿no? Hay que ver qué solución le vamos a dar a las páginas que están en HTML, y qué vamos a hacer con los discos. Con los discos ya empezamos a trabajar, y en esto Julio me ha estado apoyando con este gestor de contenidos. Me imagino que es el mismo, ¿no, Julio? El TinyMC. Hicimos ya un rescate de los archivos Word originales que se perdieron en disquetes de 1.44, ¿no? Era una tragedia realmente tener 1.200, 1.300 crónicas en Word perdidas ahí. Empezamos una tarea de cotejo con 6 estudiantes de servicio social, hacer esta revisión y volver a poner a circular esto, que es un corpus que está ahí, que es muy útil para historia de Estados Unidos, historia de México, en fin, para muchos otros temas, porque Tablada fue un cronista que habló de todo. Bueno, sería eso lo que quería presentar. Gracias. Pues les agradezco a todos los participantes de esta mesa, porque además han sido muy generosos respetando el tiempo. Terminamos a las 2:06, que eso es algo notable, y además porque cada uno de sus proyectos
son muy interesantes, muy diferentes entre sí, pero lo que demuestran es que justamente este impulso que tiene ahora y que tendrá la investigación en el instituto de no solo de entrar a las nuevas tecnologías, sino también de ofrecer un espejo donde se puedan ver los interesados en diversos temas. Entonces abrimos justamente el espacio para preguntas. Todavía tendremos unos 10 minutos para que, no sé, hablen con cualquiera de los investigadores y también de los ingenieros que han hecho posible que se den estos 3 proyectos. Primero, sí, por favor. Pero es un confesionario bilingüe que está en coahuilteco y en castellano. Es un poco posterior, es del 18 y es del norte, de Texas, de las misiones de Texas. Todavía estamos en la parte de la transcripción, es un impreso y 2 manuscritos, entonces hemos estado trabajando en Word. Entonces, ahorita que estabas diciendo lo de las tablas, no sé, o sea, quería como, en este momento sería como ya importante que empezáramos a trabajar en un Excel. Sí. ¿O Access o cómo nos recomendarías? Bueno, yo te recomendaría que por simplicidad podrías empezarlo a trabajar si quieres en Excel. Si quieres, posteriormente podemos platicar y asentar un poco más cómo sería la forma de trabajarlo. Sí. Yo lo que recomiendo es que salgan un poquito del Word, ¿no? O sea, que empecemos a utilizar las herramientas para lo que son. O sea, Word es un procesador de textos y que se utilice para textos. Excel es una hoja de cálculo que se utiliza para hacer cálculos y Access es una base de datos que se utiliza para hacer bases de datos. Pero te repito, no sé si quieres, después platicamos para asentar un poquito más, sí. Pero sí, están en muy buen momento para empezarlo a hacer de una forma que les permita posteriormente generar más productos dentro del ámbito digital. Ustedes marcaron el texto, ¿no? O sea, le pusieron etiquetas. No, realmente nosotros no trabajamos el texto en XML, sino lo pasamos directamente a una base de datos, sí. Y el sistema a través de programación en PHP lo que hace es conectar con la base de datos e ir extrayendo la información de acuerdo con las necesidades. Okay. El sitio está desarrollado, por supuesto, en HTML, pero tiene un montón de programación en PHP. Ok. Y la otra pregunta que tenía era del proyecto de Universos Sonoros. Bueno, un breve comentario de que es un proyecto, obviamente les ha de haber dicho muchos halagos, pero me parece un proyecto súper interesante de continuidad histórica, que muchas veces, pues ustedes conocen bien a Mercedes de la Garza, por ejemplo, ¿no? Que hace estos trabajos de ir hacia la etnohistoria y luego hacia la etnografía, ¿no? Entonces, qué padre tener el proyecto y poder utilizarlo como herramienta de educativa, porque no hay tanto de continuidad histórica. Pero mi pregunta era muy simple sobre cómo habían hecho las grabaciones, o sea, cómo de los instrumentos, o sea, cómo fue esa experiencia de sacarlos de la bodega y utilizarlos. ¿Quién los tocó? Bueno, yo soy arqueóloga, pero también antes tocaba clarinete, entonces me resultó un poco más fácil justamente por eso, porque la mayoría son aerófonos, entonces hay un porcentaje, el 70% de los instrumentos los toqué yo y los otros instrumentos los tocaron otros músicos que también me acompañaron, que son especialistas no solamente en instrumentos occidentales, sino que también en instrumentos tradicionales, aunque no me gusta el nombre, pero instrumentos mexicanos, ¿no? De distintos grupos indígenas mexicanos. La metodología es una metodología científica. Muchas veces construimos una cámara anecoica que es sonoamortiguada, y esa cámara es la que llevamos a los museos. Y adentro de los museos, bueno, primero tenemos que pasar por el permiso del Consejo de Arqueología, el cual tarda unos 2 años en que te libere el permiso. No es fácil, porque hay mucho, como son tan antiguos también estos instrumentos, tienen que pasar por toda una evaluación por un restaurador para que nosotros los podamos ejecutar. No los puedes tocar si de repente los vas a tocar y se pueden romper o cualquier cosa, ¿no? Si están muy delicados.
Los tocamos en esta cámara porque posteriormente realizamos análisis acústicos sobre los instrumentos, no musicales sino que acústicos. ¿Por qué? Porque cuando son musicales siempre vamos a tener la tendencia occidental a cómo vamos a tratar estos instrumentos, y nosotros queríamos un poco liberar eso y más bien centrarnos en los tipos de frecuencia y entender qué tipo de conceptos estaban relacionados con las frecuencias que ellos tenían y no con los tonos occidentales que nosotros estamos entrenados por oído a oír, ¿no? Entonces, sí, es toda una parte física, acústica, pero de interpretación. La interpretación va con metodología acústica, parte por parte, secuencia por secuencia, y después hay una sesión libre, donde cada músico nos soltamos y hacemos lo que queremos con y eso es lo mejor. Y usted un poco oyen esa parte, ¿no? La sesión libre. Y en algunos instrumentos pusimos lo que notamos que era mejor para la gente, para oír, ¿no? Y así que así fue la metodología y sigue siendo, porque la verdad que seguimos recorriendo varios museos todavía. Tenemos para rato, pero vamos a ir subiendo a poco. Le voy entregando cada año, Julio, 100 instrumentos para que vaya subiéndolo. Eso con los permisos, porque también hay que pedir permisos a los museos para que autoricen para publicar esos materiales, porque como están en bodega, por eso. Pero ese es el proceso. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. A ver, si quieren poder haber levantado la mano primero y luego seguimos allá atrás y por eso. Yo creo que ya serían las 3 últimas intervenciones. Pues los felicito a todos por sus proyectos, realmente es súper interesantes y me encanta cómo hacen énfasis en los ingenieros que han participado. Bueno, en el caso de Rodolfo, el mismo que hizo todo, eso me parece muy bien porque es clave de colaboración, ¿no? Reconocer. Yo tengo la duda, tengo dos obsesiones, una es la de la reutilización y la otra es la de sumar, ¿no? Sumar proyectos que son parecidos. En el caso de la reutilización, me pregunto cuáles son las licencias de los sonidos, porque veo que en su plataforma pues permiten que los mezclen, pero no sé, o sea, como alguien puede crear obra derivada con esos sonidos y no hay ningún problema, o las pueden compartir, por ejemplo, en Wikipedia, se podrían subir los contenidos para ilustrar el artículo de Wikipedia sobre instrumentos aerófonos mayas, se podrían insertar. Veo que hacen que sí, entonces la licencia es, ahí viene. ¿Cómo cuál licencia es? Pusimos, por ejemplo, en el interactivo, porque cuando se oyen en la base de datos no se pueden bajar, pero en el interactivo sí se pueden bajar. Pusimos que íbamos a solicitar que se cite que es un sonido que se derivó de tal página, pero nada más. O sea, la verdad, esto es parte del patrimonio de todos, así que lo hacemos parte del patrimonio, o sea, pero está libre en ese sentido. ¿Pusieron cláusula de que no pudieran crear obras de las que después sí sacaran provecho? No, por el contrario, queremos que cree la gente. O sea, que cree, y bueno, después si hay alguien muy buen músico y que saca provecho de eso, bueno, nada más le pedimos que nos cite para que otra gente pueda acceder. Perfecto. Sí. Lo que pasa es que justamente hay un gran debate con Internet y todas las aplicaciones digitales acerca de los derechos de autor. Entonces, se divide actualmente en copyright, que sería como la legislación de cada país. Por ejemplo, en México tenemos 100 años de derechos de autor, y el copyleft, que sería como los derechos que son más adecuados a Internet, me parece, y que permiten justamente licencias en donde se especifica. En las revistas nosotros usamos, en las revistas del Instituto Digitales también usamos ese tipo de licencias, y entonces podemos compartirlas para que también ustedes puedan poner esa restricción, porque no es restricción, sino más bien como decir qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer, pero de una manera mucho más libre que bajo el régimen del copyright, ¿no? Es interesante, perdón. Perdón, nada más quería terminar, sí, bueno, porque del diccionario de Zapoteca hay una obra derivada que es el
bot de Twitter, no sé si les pidieron permiso o si solamente la usaron, que está tuiteando una palabra del zapoteca cada día, una palabra nueva. Y bueno, no sé, o sea, en el caso ahora ya con la experiencia de que te robaron las cosas, no sé si has pensado de qué manera vas a poner la licencia, y solamente quería saber si están utilizando estándares de algún tipo para que sus metadatos puedan ser cosechados en proyectos más grandes, digamos que alguien hiciera los sonidos ya no mayas, sino de otros instrumentos y que pudieran ser recolectados en una gran base. Esa era la duda sobre recolección. No, hasta ahora, eso lo tiene que responder. Sí, ahorita estamos poniendo solo metadatos básicos de autoría y cosas de estas, no estamos metiendo todavía más, pero es un tema que tenemos que tratar aquí, un tema que tenemos que tratar no tan solo nosotros, sino a través de un comité que hay sobre de ello, sobre de todas las cuestiones que se suben a la web. Entonces sí, yo creo que es un tema que vamos a tratar. Gracias. Sí, un poco mis preguntas van un poco en la misma tónica. Bueno, antes que nada una felicitación para el proyecto de Universos Sonoros, creo, bueno, es el trabajo de muchísimo tiempo, el trabajo de muchísima gente, pero es muy padre ver cómo finalmente está ahí ya una verdadera herramienta digital para enseñar, para difundir cultura. Esta posibilidad de editar los archivos de audio me parece que es muy buena, es un aporte, porque además está convirtiendo al usuario también en un ente activo, en que puede aprender algo nuevo en ese sitio, que es como es la edición del audio. También mi preocupación iba un poco en esto de alguien que utiliza por ejemplo, esos archivos, y también si tenían alguna especie de candado, si tenían alguna especie de licencia, porque como comentaba el profesor Rodolfo Mata, dice, bueno, nos robaron las imágenes. Yo he trabajado mucho tiempo en el área de diseño, y entonces si de repente uno va a internet y se encuentra una imagen que no tiene ningún candado, que no tiene ninguna especificación, que solo es parte de un archivo, uno la puede utilizar sin saber siquiera ¿sí? Entonces creo que esta parte son como unas reflexiones muy importantes, porque es algo que creo que es una de las preocupaciones y de los cuestionamientos más grandes que se le hacen a internet, la libertad de poder utilizar el material que está ahí. Insisto, me parece fabuloso el proyecto, porque creo que algo que debe de generar el acceso a lo digital es justamente que el usuario aprenda algo nuevo, que salga de ese sitio sabiendo hacer algo que no hacía, y entonces la posibilidad de editar audio y crear música me parece que es una contribución muy importante. Ahora, lo otro que quería comentar es, ya decía el ingeniero que las tecnologías no tienen palabra de honor, y por ejemplo esto que acaba de pasar aquí mismo, ¿no?, que nos sucede a todos, quiero utilizar, ya vi que existe el sitio, me voy a mi universidad en Tamaulipas y el navegador no me deja utilizarlo. ¿Qué hago con eso? ¿Hay alguna manera de especificar que sería mejor correrlo en Explorer? Si la escuelita no tiene acceso a Google Chrome, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer con eso, no? Sí, o por ejemplo, necesito un flash player, ¿qué hago en ese momento? Normalmente cuando ocurre, si te fijaste aquí, lo que hicieron fue irte a la liga y te lo descarga. Es que este equipo que estaban usando es un equipo que utilizan mucho para eventos, y pocas veces se le puede dar mantenimiento o actualizaciones. Entonces por eso ocurrió lo que ocurrió, pero normalmente debe funcionar en cualquier navegador. Ok. Y en cuanto a lo de los derechos de autor, por ejemplo, las imágenes de Universos Sonoros están protegidas, no las puedes bajar, no se pueden bajar, sí, porque además son propiedad del Museo de Antropología, si no mal recuerdo. Algunas otras no, algunas son aportaciones de aquí de la gente que estuvo trabajando, y esas, pues digo, están bajo el copyright que le habíamos dado, de derechos que le habíamos dejado, sí. Okay. Y nada más un último comentario para el profesor Mata.
tengo la impresión, a lo mejor mala, de que el proyecto es inicialmente una digitalización, pero no logro ver cómo puede correlacionarse o cómo forma una herramienta interactiva, como sí me resultó muy claro en el caso del proyecto de Universos Sonoros. En este estado en el que usted vaya, ¿sí se ha logrado que, bueno, que el sitio haga correferencia con otros sitios o qué es, cuál es la finalidad? Originalmente lo que se pretendiera que funcionara todo dentro, vaya, te lo muestro mejor. Era lo que funcionaba aquí, vaya, había ligas, sí hay ligas aquí en el archivo, por ejemplo. Esta es la parte del archivo. Teníamos aquí una consulta por galería de imágenes, y aquí cada imagen, por ejemplo, aquí las acuarelas, cada una tiene una anotación y tiene ahí una imagen mayor, ¿no? Es muy rudimentario, nunca le volvimos a meter mano, ¿no? Esto lo hicimos prácticamente escribiendo código HTML, porque todavía no salía ninguno de los manejadores el Dreamweaver. Lo agarramos cuando empezaba, ¿sí? Empezamos a utilizar eso y también estábamos acostumbrados a ver el código directamente. Metíamos Dreamweaver y cuando volvíamos a ver el código era un horror, ¿no? Porque había metido una bola de etiquetas que entonces decidíamos mejor trabajar directamente en el código. Eso fue un proceso de aprendizaje durante la experiencia, ¿no? Había, por ejemplo, estas ligas aquí, debe de haber alguna aquí, citas de textos de tablada, y había algunas que tenían ligas. Yo creé las ligas por lo que ya expliqué, ¿no? Que poca gente estaba dispuesta a meterse, a ver cómo ni siquiera consultar las cosas. No, había una resistencia muy grande, ¿no? Aquí está, por ejemplo, aquí hay otra imagen que es el criado chino, entonces la abre uno, aquí está rota la liga, necesitamos revisar eso, y eso era lo que se ofrecía. No sé si me expliqué, ¿no? Sí era una cosa de texto, más de texto, no hay una interacción grande, no en el sentido de cómo la hay ahora. Pero yo creo que sí hay interacción desde el momento mismo en que hay un hipervínculo. Entonces en ese momento es que nosotros decidimos picar o no en tal o cual poema o en tal imagen. Claro que, bueno, vamos a ver, ¿no? Limitaciones técnicas de cada uno de los proyectos, pero el tiempo ya nos comió. Me disculpo, de verdad. Nada más una cosa muy breve. No sé, bueno, si el doctor Paul Spence iba a comentar algo, digo, porque también fue aludido en la mesa. Entonces, yo nada más quería comentar, bueno, que tanto ayer como hoy ha habido, bueno, se ha notado como cierto revuelo acerca de todo el problema de la definición, ¿no? En qué consiste o hacia dónde vamos, o si esto cae o no entre tal etiqueta y esto. Y bueno, no estoy seguro si podamos dar, digamos, alguna definición tajante de qué es esto, ¿no? Aparentemente es un mundo que puede ser muy nuevo, otros lo ven totalmente rudimentario, que es lo que han hecho toda la vida, ¿no? Se ha hablado de versatilidad, por supuesto, se ha hablado de volatilidad, se ha hablado de flexibilidad, se ha hablado de también la adecuación a los contextos, ¿no? Geográficos, por ejemplo, con esto del sur global, ¿no? Y todo esto, ¿no? Se ha hablado, por supuesto, de interdisciplina, pero sobre todo la idea más que definición, creo que más bien es, y es lo que nosotros establecimos un poco desde el inicio, tanto en el fundamento del evento, ¿no? Que estamos ahí tratando de hacer, un poco ver cómo estos, de alguna manera, es un problema nuevo, ¿no? Es un escenario emergente, y cómo supone la combinación de este lenguaje técnico, lenguaje humanístico, de modo que de esa unión salgan los dos mutuamente enriquecidos. Claro que hay tensión, claro que hay resistencia de repente, ¿no? Dentro de las labores, los tradicionales de cada labor, pero pensamos que justo es un problema que es interesante someter a discusión y que es interesante también
más allá de irse al ámbito de las definiciones, compartir experiencias y crear este concepto, digamos, de comunidad de práctica, y justo también atender estos elementos, por ejemplo, que mencionaba Silvia, de interoperabilidad, de qué manera se puede conectar con otras bases, de qué manera finalmente todo esto se visibiliza, cómo podemos potenciar las herramientas, cómo se puede potenciar, qué hacer técnicas, potenciar, qué hacer humanísticas, en fin, para un poco salir un poco de este concepto de la labor cotidiana, ¿no?, del investigador de un lado y la labor un poco más como de servicio, ¿no?, desde otro lado. Entonces simplemente yo lo que digo, quería hacer esa pequeña anotación porque también aparte también un poco el propósito, ¿no?, general, y que creo que quedaron algunos cabos sueltos tal vez, ¿no?, durante la presentación de ayer. Por otro lado, me parece estupendo la posibilidad de que en este caso se haya podido complementar y enriquecer con las experiencias y mostrar lo que se hace aquí, ¿no?, que es tan rico y tan valioso, ¿no? No sé, nada más era Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta mesa. Recuerden que todavía nos queda una mesa por la tarde y perdón, ya los espero mañana, si hay actividades, y están 2 interesantísimos talleres que ojalá se hayan inscrito, que justamente tratan ya de manera práctica los retos digitales. Muchas gracias, hasta luego.